Hola, vamos a revisar nuestra clase de repaso, que es la segunda parte. Ya revisamos en un video previo la primera parte, en la cual revisamos 5 preguntas tipo EGEL plus Nutri. Aquí también vamos a revisar 5 preguntas que son específicamente del área de atención nutricia, es decir, de la parte de nutrición clínica que pertenece al examen. Y recordemos que estas preguntas son parte del curso de preparación para el examen y son algunas de las varias preguntas que reviso en mi curso que imparto de preparación. Entonces, comencemos con nuestra primera pregunta o nuestro primer caso clínico, en el cual nosotros tenemos a una paciente femenino de 21 años que es deportista y es universitaria y ha participado en varias competencias de triatlón desde hace 2 años. Actualmente se encuentra entrenando con una intensidad leve a moderada de lunes a viernes para mejorar su rendimiento físico y los tiempos de competencia. Durante la consulta de nutrición refiere presentar problemas de fatiga en los entrenamientos y además problemas como náuseas durante las carreras. El diagnóstico asociado a estos problemas es una deshidratación y una dieta inadecuada. Con base en las recomendaciones de una hidratación correcta, ¿cuántos mililitros de líquido debe consumir la paciente 2 horas antes de la competencia? Nuestras opciones de respuesta con base a que es una paciente del área de nutrición deportiva y que nos están pidiendo las recomendaciones de hidratación son las siguientes. Inciso A, va a consumir de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Inciso B, va a consumir de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso. O inciso C, va a consumir de 8 a 13 mililitros por kilogramo de peso. Para poder solucionar nosotros esto, pues tenemos que analizar previamente nuestro caso clínico. ¿Cómo vamos a analizar rápidamente nuestro caso clínico? Pues estamos hablando del área de nutrición deportiva. Nos están presentando a una paciente de 21 años que es una paciente adulta y nos están dando la intensidad de actividad física. Este dato ahorita no es tan relevante, pero para algunos datos del área nutricional pues sí son importantes porque determinan el costo calórico, determinan la recomendación de los macronutrientes y además determinan en el caso de la actividad física durante y después la que sería la recomendación de líquidos que se da. Dependiendo de la intensidad puedes marcar estas recomendaciones. Ahora, en cuanto a los datos clínicos, tenemos que presenta fatiga, náuseas y deshidratación. En la cuestión de la fatiga y las náuseas son parte de los signos y síntomas que se dan en la deshidratación, por eso nos los están presentando y además nos dicen que pues la alimentación de nuestra deportista no es adecuada. Ahora, ya sabiendo todos estos datos, vamos a analizar el tema de hidratación en la cuestión deportiva. Entonces, nosotros sabemos que las recomendaciones y que debemos de saber como profesionales de la nutrición, aunque no estemos metidos en el área deportiva, es que la hidratación antes, durante y después de la actividad física es primordial. Es lo que ayuda a evitar fatigas, a mejorar rendimientos, a mejorar tiempos de competencia. La hidratación es muy importante. Con ello, pues obviamente todo el tema de los líquidos y los electrolitos. Entonces, las recomendaciones que nosotros tenemos antes de que se realice actividad física es que 4 horas previas a la actividad se deben de consumir de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso corporal. Si 2 horas previas a la actividad física se reporta que la orina de nuestro paciente está concentrada o es de color oscuro, entonces la recomendación tiene que seguir siendo bastante intensa y se recomiendan que 2 horas previas a la actividad física se consuman de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso corporal, considerando que el paciente tiene una orina concentrada o que realmente nos está presentando que no se hidrató correctamente, aunque se le dieron los 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso 4 horas antes. Ahora, una de las recomendaciones que se dan cuando nosotros encontramos esta orina concentrada de color oscuro es que el tipo de bebida no sea nada más líquido, o sea, agua natural, sino que sean líquidos con electrolitos. En este caso, bebidas que contengan sodio, que vayan de 20 a 50 mini equivalentes por litro. ¿Por qué el sodio? Porque el sodio es uno de los electrolitos que ayuda mucho a mejorar lo que es la hidratación en los deportistas y en teoría en todos los pacientes. Ahora, con lo que acabo de comentar, voy a dar un ejemplo de cómo quedaría la recomendación final. Nosotros decimos que previo al ejercicio vas a recomendar ciertos mililitros por kilogramo de peso. Entonces, si yo tengo un paciente que es deportista y pesa 55 kilos, pues resulta que 4 horas antes de la actividad física voy a multiplicar 55, que son sus kilos, por 5 mililitros y 7. Y me va a dar el rango de recomendación. El rango de recomendación previa a la actividad física en este paciente 4 horas antes es de 275 a 385 mililitros. Si la orina es muy concentrada, entonces vamos a aplicarlo de 2 horas antes, que vamos a multiplicar ahora los 55 kilos de mi deportista por 3 mililitros y 5 mililitros y me va a dar que la recomendación 2 horas antes es de 165 a 275 mililitros. Esto es como se estaría ocupando ya de forma más práctica las recomendaciones de hidratación previas a la actividad física.
Ahora, dentro de los signos y síntomas que se reportan en pacientes con deshidratación, el tema importante es la hiponatremia, que la hiponatremia es la disminución de sodio en sangre que está ocasionada por una deshidratación y en deportistas es muy importante esta disminución sérica de sodio. Entonces, la hiponatremia durante la actividad física nos estaría reportando, además de una deshidratación grave, nos está reportando ciertos síntomas que van de leves a severos. Algunos síntomas pueden ser hinchazón, confusión, náuseas, vómito, dolor de cabeza, delirio, convulsiones, dificultad en respirar, pérdida de conocimiento y riesgo de muerte. ¿Ok? Entonces, si nosotros no vamos hidratando correctamente al paciente, pues podemos ocasionar la muerte ya en términos o en palabras mayores de nuestro deportista. Entonces, por eso es muy importante la hidratación. Ahora, en el tema de la tasa de sudoración, que también es un tema o un dato importante a considerar, tenemos que la recomendación promedio es que durante la actividad física se deben de perder de 0.3 a 2.5 litros por hora de sudor. Esa es como la recomendación promedio, pero esta va a variar dependiendo de que la tasa de sudoración depende de la intensidad del ejercicio. Por eso en el caso clínico nos están diciendo que la intensidad es de leve a moderada, para que nosotros tengamos una idea de cómo debe ser la tasa de sudoración del paciente y que nos lo pueden preguntar en el examen. La duración y condición física también es importante. No es lo mismo durar haciendo actividad física 1 hora o media hora a quienes duran 3 o 4 horas. La tasa de sudoración es mayor y la hidratación tiene que ser diferente. En la cuestión de condición física es lo mismo. No es igual una persona que acaba de empezar a entrenar hace 3 meses a alguien que lleva entrenando 5 años. Entonces las tasas de sudoración varían y la aclimatación a la temperatura. La aclimatación, pues no todo el mundo entrena en las mismas condiciones de temperatura. Algunos entrenan en climas más fríos y algunos en climas más calurosos y obviamente en climas más calurosos la tasa de sudoración es mayor. Entonces, también hay que ver esta aclimatación y bueno, eso lo ven más para la adaptación, toda la parte del área de nutrición deportiva y medicina del deporte. Ahora, ya que entendimos que la tasa pues varía mucho, nosotros tenemos un promedio de tasa de sudoración y la recomendación es que todas las personas que hacen actividad física deben de perder durante la actividad física el 2% de su peso corporal. Ahora, para saber nosotros si realmente se está perdiendo este porcentaje, necesitamos pesar a nuestros pacientes antes y después del ejercicio. Te peso antes de que empieces a hacer la actividad física y te peso después de la actividad física. Y el porcentaje que me dé de pérdida de peso entre el peso previo y el peso posterior, pues es el porcentaje que debe estar del 2%. Si es mayor a esto, pues me está indicando que no está entrando hidratando el paciente o no se está hidratando bien durante la actividad física y hay que considerarlo. Este monitoreo en personas deportistas pues se recomienda que sea diario porque tenemos que estarlos hidratando de forma adecuada porque la finalidad es que en una competencia rindan correctamente. Ahora, por último, la pérdida de 1 kilogramo de peso corporal es igual a la pérdida de 1 litro de agua en sudor. Entonces, si una persona pierde 2 kilos, pues estamos hablando que pierde 2 litros. Si una persona pierde 3 kilos, estamos hablando que pierde 3 litros. Ahora, vamos a regresar a nuestras respuestas. ¿Cuál sería nuestra opción correcta? Sería de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso. ¿Por qué? Pues porque la recomendación es 2 horas antes, es lo que nos están preguntando y la única que concuerda con las 2 horas antes es este rango de recomendación de mililitros por kilogramo de peso. No podría ser nuestro inciso A de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso porque no nos están preguntando 4 horas previas. Y no puede ser de 8 a 13 mililitros por kilogramo de peso porque esa recomendación no existe. Entonces solamente las opciones que podríamos escoger es la A o la B, pero es muy específica la pregunta y te dice 2 horas antes, pues la única que concuerda con la recomendación 2 horas antes es el inciso B. Ahora que hemos terminado nuestro primer caso clínico, pasemos a nuestro siguiente caso. Ahora vamos a hablar de un paciente masculino de 19 años con diabetes tipo 1 de 5 años de evolución. El médico endocrinólogo lo canalizó al servicio de nutrición para atención inmediata por presentar hipoglucemias pre y postprandiales. El tratamiento médico para el control de la diabetes es 20 unidades de insulina NPH por la mañana y la noche y 5, 5 y 4 unidades de Lispro, que es la ultra rápida. Durante la entrevista, el paciente comenta no llevar un control en el consumo de sus alimentos, además desconoce la relación entre el uso de insulina exógena y el contenido de hidratos de carbono en la dieta. La pregunta es, siguiendo los lineamientos de conteo de hidratos, ¿cuál es la principal intervención en la consulta nutricional? Bueno, resulta aquí que estamos hablando de un paciente que está consumiendo insulina intermedia, que es la NPH, y insulina ultra rápida. Entonces, en este tipo de pacientes, la intervención nutricia tiene que estar enfocada a los tiempos de acción de la insulina y también a la cantidad recomendada de hidratos de carbono con base a las unidades de insulina que se inyecta. Entonces, las opciones de respuesta que nos dan con la pregunta que nos están haciendo son las siguientes. Inciso A,
Nuestra intervención estaría enfocada a que el paciente se administre 0.5 unidades por kilo de peso para mantener menos del 7% de hemoglobina glucosilada. Inciso B, un consumo mínimo de 130 gramos de hidratos de carbono para el control glucémico. O inciso C, el método por conteo de carbos. Ejemplo, una ración de cereal igual a 15 gramos de hidratos. ¿Cuál sería nuestra principal intervención? Para nosotros poder saber cuál es nuestra principal intervención, tenemos que analizar nuestro caso clínico. La enfermedad de base queda muy clara, es diabetes tipo 1, entonces tengo que tener en mente todo el tratamiento médico nutricional de la diabetes tipo 1, que está muy enfocado pues precisamente al control de los hidratos de carbono con respecto a las unidades de insulina que se inyecta al paciente, así como la cantidad de proteína, grasas y demás que se debe dar en este tipo de pacientes. La etapa de vida, estamos hablando de un paciente adulto de 19 años, no nos presentan los datos bioquímicos, en los datos clínicos nos están dando las unidades de insulina, nos están diciendo el paciente se inyecta insulina intermedia, que se tienen que hacer 12 aplicaciones, una en la mañana y una en la noche, porque el tiempo de acción o duración de esta insulina es de 12 horas, por eso tiene que inyectar 2 veces y está representando lo que sería nuestras insulinas basales, ¿no? Y lo que sería la Lispro, que es insulina ultra rápida, que está presentándose para la utilización de insulinas, que son en este caso postprandiales, para poder ajustar esos picos de hidratos de carbono que se nos dan cuando estamos consumiendo nuestros alimentos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, en cuestión de lo que serían estas unidades de insulina, son claves porque nos van a determinar cómo debe ser el consumo de hidratos de carbono en nuestro paciente. Ahora, en los datos dietéticos, aquí está la clave. Nos están diciendo que desconoce la relación entre el uso de insulina exógena y el contenido de hidratos de carbono en la dieta. Y recordemos que la idea es cuál sería nuestra intervención nutricia con base al conteo de hidratos. Entonces, hablemos sobre lo que sería rápido diabetes tipo 1 y de ahí nos vamos un poco al tratamiento de nutrición. La diabetes tipo 1, a diferencia de la diabetes tipo 2, que casi siempre estamos más familiarizados con ella, la diabetes tipo 1 es una diabetes en la cual los pacientes tienen falta de producción de la insulina. No hay producción de insulina. Endógenamente no producimos, o internamente, si lo queremos ver así, no producimos insulina. Entonces, esto ocasiona pues un problema muy grave, porque entonces vamos a tener todo el tiempo hiperglucemias porque no la producimos, o sea, las células beta ya no están funcionando. Por lo tanto, uno de los datos clínicos clave de la diabetes tipo 1 es que los pacientes presentan polifagia, poliuria y polidipsia. Anteriormente se decía que esta diabetes era solamente del área pediátrica, ahora sabemos que no, se puede dar los diagnósticos en etapas más avanzadas, entonces ya no podemos decir, es la diabetes de los niños o pediátrica, ¿no? Ya sabemos que sí se puede dar en otras etapas de vida. Entonces nada más hay que tener claro eso para que no nos vayamos a confundir en el examen Ceneval. En este caso, pues es un paciente de 19 años que claro que puede tener un diagnóstico de diabetes tipo 1 y que puede ser reciente su diagnóstico. Ahora, con respecto a lo que sería esto, pues como comentaba, lo que hay es un daño a nivel autoinmunitario de las células beta. Las células beta se dañaron, ya no funcionan, ya no hay producción de insulina y entonces tienes hiperglucemias. ¿Qué es lo que te queda como tratamiento médico? Pues inyectarte la insulina que ya no vas a estar produciendo y te la vas a inyectar por el resto de tu vida. Estas unidades de insulina van con base al tratamiento que tú requieres, con base a muchos datos del peso, de qué tanto presentas las hiperglucemias, qué niveles de hiperglucemia estás presentando, son muchos datos que hay que considerar, ¿no? Pero teóricamente la recomendación es que se manejen 0.5 unidades de insulina por kilogramo de peso, eso es lo que se menciona, y con eso vamos a evitar nosotros las hiperglucemias. Pero resulta que si el paciente no lleva un buen tratamiento médico-nutricional, estas unidades de insulina, que son tan buenas y que las necesitas, si no comes correctamente, pues te van a llevar a otro problema. Al contrario, ya no vas a tener vas a tener hipoglucemias porque no estás cubriendo la cantidad que necesitas de hidratos de carbono requerida con base a las unidades de insulina. Entonces aquí es donde entra nutrición y hace las recomendaciones de si tú te inyectas tantas unidades de insulina y es de tal tipo de insulina, porque hay diferentes tipos de acción de insulina dependiendo del tiempo. Tenemos en este caso la NPH que nos presentan que intermedia, tenemos insulinas prolongadas, tenemos insulinas rápidas o regulares, insulinas ultra rápidas, ¿no? Que no es tema para este video porque se excede de lo que tenemos que ver, pero nada más hay que considerar eso. Entonces tenemos que evitar las hipoglucemias. ¿Cómo? Pues a través de considerar cuánto vas a consumir de hidratos de carbono. Entonces, esto nos lleva a la recomendación de hidratos de carbono. Me voy a enfocar nada más a los hidratos de carbono. No es que sea lo único que hay que revisar, hay mucho que revisar, pero esto conlleva al caso clínico que nos están presentando.
La recomendación de hidratos de carbono tiene que ser flexible con la terapia de insulina. La recomendación general es, ¿sabes qué? Dale de 45 al 60% del valor energético total de hidratos de carbono. ¿Con base a qué? Pues a las unidades de insulina. Esa es la recomendación general, pero tú tienes que ser muy específico en la consulta y decirle, tú necesitas tantos hidratos de carbono porque estás teniendo tal tipo de terapia de insulina. Esa es la realidad, pero la recomendación ahí está general. Ahora, el consumo mínimo general, lo que todos los pacientes con diabetes tipo 1 deberían de consumir son 130 gramos al día, pero no es específica con base a las unidades de insulina. Esto es como que la recomendación que se te hace cuando vives con esta enfermedad. Y la recomendación de hidratos de carbono simples es igual que la de todo mundo, deben de ser menos del 10% del valor energético total. Y uno de los datos así primordiales que ha manejado la ADA en los últimos años es que hay que evitar las bebidas azucaradas y los azúcares agregados, ¿no? Independientemente de todo este control, algo que se ha detonado mucho es que las bebidas azucaradas son nuestro dolor de cabeza en todos los pacientes que tienen prediabetes, riesgo de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces hay que considerar este dato de suma importancia porque es uno de los objetivos de trabajar. Pero nuevamente estas son las recomendaciones generales, no son las recomendaciones específicas. Si yo me quiero a recomendaciones específicas, entonces lo que nosotros hacemos es que con base a las unidades de insulina que tú te inyectas, yo te voy a enseñar como profesional de la nutrición o como educador en diabetes en que debes de tener un control de los hidratos de carbono con base a las unidades y eso se llama conteo de hidratos. El conteo de hidratos tenemos 3 diferentes conteos de hidratos. Dependiendo de cómo va la educación del paciente o cómo vas avanzando con el paciente, es que tú vas evolucionando en estos tipos de conteo de hidratos que tenemos. Existen, les digo, 3 tipos. El primer tipo es el método por conteo de raciones, que se conoce como el de carbs. Es con el que inicias con los pacientes cuando los pacientes son recién diagnosticados o los pacientes, como en este caso, pues no saben cómo tiene que ser este manejo porque no habían ido al nutriólogo, no se les había dado la atención educativa en este tema. Entonces aquí lo que haces es que le enseñas previamente a los pacientes que todos los grupos de alimentos lácteos, frutas, cereales, leguminosas, etcétera, valen un equivalente a 15 gramos, con excepción de que las verduras, como su valor, nosotros lo sabemos, como profesionales de la nutrición tienen un valor diferente, que un equivalente de verduras realmente van a ser 3 tazas de verdura, van a ser 15 gramos, es lo único que cambia, pero todos los demás, un equivalente de cereal, de lácteos, de aceites o grasas vale 15 gramos, ¿no? Así es como quedaría este término un poco, bueno, pero no serían cuestiones de aceites y grasas, serían todos los que contienen hidratos de carbono. Entonces sería como que el punto a considerar, todo vale 15 para que al paciente no se le complique. Ahora, en cuestión de lo que sería el método por conteo de gramos, aquí el paciente ya tiene una idea. O sea, aquí el paciente ya maneja equivalentes, aquí el paciente ya entiende, una pieza de tortilla son 15 gramos, una manzana son 15 gramos, una pera son 15 gramos, o sea, sí se clasifica, ¿no? Vas educando poco a poco al paciente. Obviamente esto no es tan certero como nosotros lo manejamos, pero es con lo que inicias con el paciente, ¿no? 3 tazas de lechuga son 15 gramos. Vuelvo a lo mismo, cuando sabemos que no es así. Después de que el paciente ya entendió esto, hizo la relación de equivalentes con 15 gramos, nos vamos al método por conteo de gramos. En este método por conteo de gramos, lo que va a hacer el paciente es que vamos a utilizar la página 10 del SMART, donde nos dice, ¿sabes qué? Realmente un equivalente de cereal vale 15 gramos. Pero un equivalente de verdura ya no vale 15 gramos, vale 4 gramos. Y sabes que un equivalente de lácteo ya no vale 15 gramos, vale 12 gramos de hidratos. Entonces aquí ya nos vamos a la recomendación más específica, que de hecho es la que usamos nosotros para elaborar nuestros planes de alimentación. Entonces trabajamos con esa, obviamente se le dan listas de alimentos al paciente para que vaya haciendo estas relaciones y ya vaya entendiendo que no todo vale 15 gramos. Y por último, cuando ya entendió esto el paciente, ya lo maneja, nos vamos al conteo preciso de gramos de carbono, que este ya es muy específico, es muy especial y es complicado. Si a uno como profesional de la nutrición se le complicó cuando nos lo enseñaban para hacer dietas en el SMART, pues imagínense para un paciente. Entonces, aquí lo que se hace es que dentro del SMART nosotros sabemos que viene el contenido. Pero resulta que una tortilla realmente vale tantos gramos, ¿no? Resulta que una rebanada de pan vale tantos gramos, ya no vale 15. Entonces aquí el paciente tiene que saber con exactitud lo que vale tal cual el alimento. Esto es más complejo, es más complicado, no es tan fácil de utilizar. Casi siempre se utiliza el tipo de conteo de hidratos, el primer tipo y el segundo tipo. Este último ya es muy complicado, son pacientes que tienen esa facilidad educativa y que se les puede dar. No quiere decir que no se les pueda dar a nadie, sino que hay que ver las habilidades del paciente, las capacidades y el tiempo que lleva y qué tanto están teniendo. Hay pacientes muy disciplinados que lo entienden de forma muy rápida, hay pacientes que se tardan un poco más, entonces lo que tenemos que valorar, porque podría complicarnos el tratamiento. ¿Ok? Entonces, con base en lo que acabamos de comentar,
Nos están diciendo conteo de hidratos. Entonces, si nos están diciendo conteo de hidratos, el único que queda es el método por conteo de carbos, en donde nos dicen que el ejemplo es una ración de cereal es igual a 15 gramos. Es el único que está enfocado a conteo de hidratos. Yo como profesional de nutrición no puedo enfocar mi terapia nutricia a que el paciente se administre 0.5 unidades por kilogramo de peso para mantener los niveles de hemoglobina glucosilada. Sale de mi ámbito de recomendación y aparte me están haciendo muy precisa la pregunta. Conteo de hidratos. ¿Qué vas a hacer con conteo de hidratos? No puedo hacer esto. Ahora, en conteo de hidratos, la recomendación sí es mínimo 130 gramos de hidratos de carbono, pero no está enfocado al conteo de hidratos, no está siendo específico. Entonces, todas estas sí son parte de las recomendaciones. La primera, pues, sale del ámbito nutricio, es más médica. La segunda es una recomendación más general en el caso de que son 130 gramos para todos. Y la única que es muy precisa y que responde lo que me están pidiendo es el método de conteo de carbos. La siguiente sería, ahora, terminando nuestro caso clínico, vamos a hablar en esta tercera pregunta sobre una paciente de 31 años con un IMC de 18.1, que es referida al Departamento de Nutrición para ser valorada. Los resultados del laboratorio indican que tiene una hemoglobina de 14, un hematocrito de 35, una glucosa de 98, un colesterol de 167, una albúmina de 3.3, triglicéridos de 170, prealbúmina de 12 y transferrina de 205. ¿Qué valor bioquímico se encuentra alterado? Entonces ahora vamos a trabajar con nuestros valores bioquímicos que están alterados en nuestra paciente. Ahora, ¿cuáles son las opciones de respuesta? Con los valores bioquímicos, que son los que yo tengo que tener presentes y me tengo que saber los rangos, ¿qué es lo que está alterado? Albúmina con hemoglobina, que es el inciso A. Inciso B, albúmina con hematocrito o inciso C, albúmina con prealbúmina. Para esto ya me quedó claro que la albúmina está mal y creo que es un dato que todo el mundo sabemos, ¿no? 3.5 menos de este valor, de 3.5 de albúmina, nos indica desnutrición, la albúmina está mal y creo que queda muy claro que 3.3 la albúmina está mal. Ahora la otra es con quién la vamos a combinar, quién está mal, la hemoglobina, el hematocrito o la prealbúmina. Para eso tenemos que sabernos los demás datos bioquímicos. Entonces, para analizar nuestro caso clínico, pues nosotros tenemos que vamos a hacer un diagnóstico. El diagnóstico pues está enfocado a albúmina. Tendríamos que decir que la enfermedad, que aunque no nos la dicen, pues es un tema de desnutrición y estamos hablando de proteínas viscerales. La enfermedad no es referida, pero si nosotros checamos las proteínas viscerales y vamos a ver a través de esta explicación que estamos hablando de una desnutrición, es una paciente de 31 años, el IMC es de 18.1, es un IMC bajo, nos estaría indicando hasta cierto punto una desnutrición leve. Entonces, está asociado con el tema de bioquímicos, que es como nosotros podemos empezar a dar solución a nuestro caso clínico y relacionarlos. Nos dan todos los datos de hemoglobina, hematocrito, glucosa, colesterol, albúmina, triglicéridos, prealbúmina y transferrina. ¿Por qué? Porque cuando hay desnutrición puede haber anemia, es muy común anemia ferropénica o puede haber anemia también perniciosa. Entonces, por eso nos dan la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, nos estarían enfocando directamente a anemia ferropénica. Los niveles de glucosa nos pueden manejar para riesgos de hipoglucemia, el colesterol y los triglicéridos también se pueden ver alterados, pueden estar bajos en pacientes que tienen desnutrición. No es una ley, pero es común. En los datos clínicos no nos dan más, en los datos dietéticos no nos dan más. Entonces nos están diciendo, queremos que nos des el diagnóstico del paciente con base a los datos bioquímicos. Entonces, con base a estos datos bioquímicos que tenemos nosotros, primero, pues hablemos rápido. Nos están dando el IMC. El IMC puede ser el parteaguas para poder dar un diagnóstico, porque nos podrían estar preguntando cuál es la enfermedad que se está presentando con base a los datos bioquímicos y con esto podríamos nosotros corroborar lo que estamos diciendo, que es desnutrición. Entonces, el IMC con base a la OMS, que es el peso sobre la talla al cuadrado, nos dice que cuando una persona tiene un IMC de 18.5 a 24.9 está normal, de 25 en adelante pues tiene sobrepeso, de 30 en adelante tiene obesidad, para no pues explicar ya más profundamente, que es un dato que ya conocemos nosotros, y en el caso de lo que sería cuando el IMC es menor de 18.5, que es el caso que estamos viendo ahorita, nuestra paciente tiene 18.1, entonces cae en el rango de 18.4 a 17, que es desnutrición leve o desnutrición 1, si tuviera de 16.9 a 16 sería desnutrición 2, que sería moderada, y si fuera menos de 16, desnutrición severa. Entonces, hasta el propio IMC nos puede marcar junto con los bioquímicos hacia dónde va nuestro caso clínico. En este caso, pues es desnutrición lo que nos están llevando. Entonces sí tendríamos que checar las proteínas viscerales porque son muy importantes en temas de desnutrición. Ahora, en algunos datos de las pruebas bioquímicas, algunas de las más utilizadas que casi siempre tenemos, nos están presentando de la biometría hemática, la hemoglobina y el hematocrito. ¿Para qué? Para detectar anemia. Les comentaba yo que es muy común que exista desnutrición y anemia ferropénica. No es una ley, o sea, puede haber pacientes con obesidad y sobrepeso que también tienen anemia ferropénica, pero van de la mano. Habitualmente desnutrición, pues tienes deficiencias de muchos nutrimentos, entre ellos el hierro es uno de los que más se ve afectados.
En la química sanguínea tenemos que nos están presentando la glucosa, que puede haber hipoglucemias por lo mismo, deficiencias de nutrimentos, a lo mejor no consume adecuadamente la cantidad de calorías y la cantidad de hidratos de carbono que necesita y pudiera presentar hipoglucemias, tampoco es una norma, pero pudiera darse el caso. En el caso de colesterol y triglicéridos es lo mismo, nos sirven para detectar riesgo cardiovascular cuando están elevados. En este caso, pues lo que nosotros esperaríamos es que estuvieran disminuidos por una falta en el consumo de alimentos. En el caso de lo que sería la glucosa, pues nosotros tenemos lo que les decía, ¿no? Nos sirve para detectar el tema de la diabetes. Pero en este caso lo estamos enfocando a deficiencias. Ahora, los valores de referencia son la hemoglobina en hombres tiene que ser de 14 a 17, en mujeres de 12 a 15. En el caso del hematocrito tiene que ser de 39 a 49, de mujeres de 33 a 43. La glucosa tiene que estar en menos de 100, el colesterol en menos de 200 y los triglicéridos en menos de 150, ¿no? Entonces esto nos da la pauta para determinar que pues no está por el lado de la química ni de la biometría hemática el problema. En cuestión de otros datos que son los que nos están dando, tenemos las pruebas de proteínas viscerales. En el caso de lo que serían las proteínas viscerales, aquí las proteínas viscerales se utilizan mucho para el tema de desnutrición y para problemas hepáticos, por eso son viscerales, quien las produce es el hígado. Entonces, existe una menor concentración, una menor síntesis de estas cuando hay desnutrición o cuando hay un problema hepático, como a lo mejor una cirrosis o a lo mejor lo que sería una insuficiencia hepática, demás temas, ¿no? Entonces hay que determinar también que el problema no vaya a ser una cuestión hepática. Entonces, cuando la albúmina está disminuida, nos indica una desnutrición grave. Cuando la transferrina, que es parte de estas proteínas viscerales, está también disminuida, tiene que ver con desnutrición y la deficiencia crónica y la prealbúmina con la pérdida intensa de proteínas, ¿no? Entonces, nuestros balones de albúmina van de 3.5 a 5.5 miligramos sobre decilitro, la de transferrina va de 200 a 400 miligramos sobre decilitro y la de prealbúmina de 16 a 40 miligramos sobre decilitro. Aquí lo que hay que sabernos de memoria pues son los datos o los rangos para determinarlo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la albúmina y el problema está en la prealbúmina. Nos están marcando un problema de desnutrición, ahí está claro, los demás valores bioquímicos están dentro de lo normal. ¿Para qué no los ponen? Pues para causarnos confusión. Entonces, retomando nuestro caso clínico, ¿qué tenemos? Nuestra respuesta correcta es albúmina y prealbúmina. ¿Por qué? Porque el valor está en 3.5 y la prealbúmina está menor de 12. Entonces, estos datos, corroborando con lo que acabamos de decir, pues nos llevan a que el problema o la respuesta correcta es esta. ¿Por qué no puede ser hemoglobina? Porque está dentro del rango. ¿Por qué no puede ser hematocrito? Porque también está dentro del rango. Entonces, esto nos lleva a que hay que sabernos algunos datos bioquímicos para poder discriminar nosotros cuál es el problema que presenta nuestro paciente. Siguiente caso clínico. Ahora tenemos a una paciente femenino de 4 años con un peso de 30 kilos que indica en las tablas de crecimiento de la OMS obesidad. Acude a consulta de nutrición para control de peso. Los datos y antecedentes clínicos son hipotonía neonatal, hiperfagia a partir del primer año de vida, retraso mental leve a moderado, el peso al nacer fue de 400 y la longitud es de 50 centímetros y fue amamantada sin sucedáneo lácteo hasta los 6 meses de vida. Posterior se inició con una alimentación complementaria siguiendo el esquema de la norma 043, que es el esquema que debemos de seguir todo el mundo. Actualmente la paciente no tiene un plan de alimentación y el consumo de alimentos de la dieta familiar es igual, o sea, su consumo de alimentos es igual que de la familia, pero presenta, hiperfagia. O sea, el problema que nos están diciendo es, tienes una niña que fue amamantada con lactancia, tienes una niña que come como la familia, pero come mucho. Y el peso al nacer, pues nos presenta una macrosomía y pues nos están dando como ciertos datos clínicos que no son muy adecuados. Según el problema hereditario de la obesidad, ¿qué enfermedad presenta la paciente? O sea, nos están diciendo que es un problema hereditario. O sea, podríamos decir que es un problema que tiene que ver con algo que viene desde el nacimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos como opciones de respuesta, ¿es síndrome de Prader-Willi, es síndrome de Prader-Willi o es síndrome de Down? Entonces, con base a estas respuestas, ¿cuál sería la correcta? Para eso debemos de manejar estas enfermedades pediátricas. Entonces, nuestro análisis de nuestra paciente, pues es un análisis que va a un paciente pediátrico. Son enfermedades pediátricas muy específicas y estamos hablando de una paciente que tiene obesidad. Ese es como el primer marco G, que tenemos 4 años y tiene obesidad. No nos dan datos bioquímicos, pero sí los clínicos. Tiene hipotonía neonatal, o sea, baja cantidad y fuerza, si lo queremos ver así, muscular. Tiene una hiperfagia, que fue a partir del primer año de vida, y un retraso mental. Entonces está relacionada con alguna enfermedad que tiene que ver con un retraso mental.
La lactancia fue materna y fue exclusiva hasta los 6 meses, la alimentación fue complementaria con base a la norma y la dieta es familiar. O sea, sigue todos los patrones. El problema es que tiene una hiperfagia, ahí está el secreto. Entonces, con base a estos datos que tenemos que nuestra paciente tiene síndrome de Prader-Willi, tiene síndrome de Bardet o tiene síndrome de Down. Entonces, empezamos con nuestra primera, que es el de Prader-Willi. En esta enfermedad, es una enfermedad genética en la cual nosotros tenemos una ausencia de material cromosómico, específicamente la alteración está en el cromosoma 15, y aquí se caracteriza esta enfermedad porque los pacientes suelen tener un apetito incontrolable asociado a una obesidad y habitualmente la ganancia de peso en estos pacientes se da entre el primer año y el cuarto año de vida y hay una cantidad excesiva de grasa corporal a nivel de muslos y abdomen. Y las características que tienen en esta enfermedad es que presentan retraso en el desarrollo, hipotonía, talla baja, manos y pies pequeños y hipogonadismo, que es falta del desarrollo de caracteres sexuales, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver cuáles son los datos clínicos y cuáles son los datos principales para ver si esta podría ser nuestra posible respuesta de la enfermedad que nos están presentando de nuestro paciente. El siguiente sería el síndrome de Bardet-Biedl. En esta es una enfermedad igual genética en la cual hay cambios en variaciones genéticas. Hay una mutación en 14 genes, al menos son 14, no se dice que pueden ser más de 14 genes, pero bueno, al menos tienen que ser 14 genes. Y las características frecuentes es una pérdida de la visión o falta correcta de la visión. Tienen habitualmente en las manos un dedo extra que se conoce como polidactilia postaxial. Tienen los riñones habitualmente problemas de quistes poliquísticos, tienen una obesidad que se desarrolla entre los 2 a los 3 años, tienen igual un hipogonadismo en el término del género masculino y tienen trastornos de aprendizaje y lenguaje. Pero dense en cuenta que no tiene hiperfagia, ¿ok? Presenta la obesidad y todo, pero en ningún momento nos están diciendo que tengan esta hambre incontrolable y nos dan nuestros datos clínicos. La última enfermedad que nos presentan es síndrome de Down. Esta la tenemos más asociada, creo que es la que más revisamos durante lo que sería nuestra carrera. Entonces, aquí en el síndrome de Down tenemos una alteración del cromosoma 21. Hay una presencia de un cromosoma extra, que precisamente es este cromosoma 21 en todas las células del cuerpo. O sea, todas las células tienen este cromosoma extra. Y estas anomalías nos ocasionan problemas físicos y del desarrollo. Habitualmente, los pacientes con síndrome de Down tienen una discapacidad intelectual, retraso en el habla, retraso motor grueso, y este retraso motor grueso es lo que está asociado a la obesidad habitualmente. Hay una disminución del tono muscular, la cavidad oral es pequeña, tienen las manos cortas y deformaciones de los pies, el puente nasal está deprimido y la nariz es pequeña y tienen talla alterada, la talla es menor a la de un niño de la misma característica pero que no tiene la enfermedad y riesgo de sobrepeso habitualmente y eso también de obesidad. Entonces aquí se da más por el tema de la talla baja y por el tema de lo que sería la discapacidad a nivel motor grueso, que se da la obesidad, que sea por una hiperfagia. Entonces, regresando a lo que sería nuestro caso clínico, entendiendo cuáles son cada uno de estos síndromes, nos queda claro que nuestra respuesta correcta es el síndrome de Prader-Willi. ¿Por qué? Porque nos hacen la nota. O sea, es un paciente con obesidad marcado a los 4 años. De los 1 a los 4 años nos dicen, tuvo una hiperfagia, que es donde se da y donde se da la ganancia de peso. Entonces, la obesidad más la hipotonía, que es parte de los signos y síntomas que se dan en estos pacientes, y la hiperfagia, que es la que nos está marcando todo durante lo que sea el primer año de vida, el cuarto año de vida, nos está marcando que es síndrome de Prader-Willi. ¿Por qué no puede ser el síndrome de Bardet-Biedl? Porque aquí quedó muy claro que el paciente tiene obesidad, tiene un retraso, pero no va ligado a una hiperfagia. Y el síndrome de Down, ¿por qué no puede ser? Porque aquí nos están diciendo que la obesidad está más relacionada con el problema motor y con el problema de la talla baja, y eso no nos lo están presentando en el caso clínico. La única que coincide con todos los datos y nos hacen mucho hincapié en la hiperfagia sería el síndrome de Prader-Willi. Ahora vamos con nuestro último caso clínico de todo este video y tenemos que nos presentan a un paciente de 35 años con diagnóstico de dislipidemia que acude a consulta de nutrición con el objetivo de mejorar y cuidar su alimentación. Los datos obtenidos en la evaluación del estado nutricio es un peso de 56, una talla de 1,59, una cintura de 88 y realiza nuestro paciente una hora de ejercicio 3 veces por semana, lleva una dieta omnívora de 2.000 calorías y un consumo de 1,8 litros de agua. En el análisis de su recordatorio de 24 horas presenta los siguientes datos en la distribución de los macros. Los hidratos están al 55, la proteína está al 15 y los lípidos están al 30%. Las grasas saturadas las tenemos a lo que sería el 10%, las grasas monoinsaturadas están al 15% y las grasas poliinsaturadas están al 5%. Nuestra pregunta es, con base en la norma 037 del 2012,
¿Qué recomendación le darías para mejorar su alimentación? Ok, estamos hablando entonces de un paciente con dislipidemia y nos están pidiendo las recomendaciones. ¿Qué le recomendaríamos a un paciente con dislipidemia? Inciso A, le recomendamos disminuir grasas saturadas y grasas monoinsaturadas, le recomendamos aumentar grasas saturadas y poliinsaturadas o le recomendamos disminuir grasas saturadas y aumentar grasas poliinsaturadas. ¿Con base en qué? Con base en la norma 037. Ahora, en nuestro análisis de datos que tenemos, estamos hablando de un paciente con dislipidemia. La norma 037 habla precisamente del control, prevención de la dislipidemia. Es un paciente adulto, nos están dando el peso, la talla y la circunferencia de cintura. Realmente podríamos ver a simple vista que no hay problemas en el peso ni en la circunferencia de cintura porque es un paciente masculino. En los datos de laboratorio no nos los dan, datos clínicos tampoco, se están enfocando 100% a la dieta porque la dieta está enfocada a esto, ¿no? Entonces es una dieta omnívora, es una dieta donde consume agua. El problema está en las distribuciones de los macronutrientes, específicamente de las grasas. Entonces, con base a lo que acabo de mencionar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nosotros que manejar la norma 037 y sobre todo el tema de nutrición. Entonces, la ingesta nutrimental de la norma dice que la recomendación de grasa va del 25 al 35%, que las grasas saturadas tienen que ser menos del 7, que las grasas monoinsaturadas tienen que ser del 20, que las grasas poliinsaturadas tienen que ser del 10 y las grasas trans menos del 1. Los hidratos de carbono se recomiendan del 50 al 60%, de la fibra de 20 a 30 gramos, de proteínas el 15% y el colesterol menos de 200 miligramos. No es que esto no sea importante, sino que aquí hay que enfocarnos a lo que nos están preguntando, que es la distribución del tipo de grasa. Estos datos hay que sabérnoslo, pero ahorita nos vamos a enfocar en este caso a esta área. Entonces, de las grasas saturadas, si recordamos, estaban en el 10, de las grasas monoinsaturadas estaban en el 15 y de las grasas poli estaban en el 5. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema está centrado en el tipo de grasas y creo que queda claro cuáles son las dos grasas que hay que modificar. Por lo tanto, regresando a nuestras opciones de respuesta, ¿qué vamos a hacer? A ver, si la grasa saturada tiene que estar menos del 7 y está en 10, pues está mal, hay que disminuirla. Si las grasas poliinsaturadas están en el 5% y la recomendación es 10%, pues, o hasta el 10%, que lo ideal es llevarlas al 10, pues hay que aumentarlas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disminuir grasas saturadas y aumentar grasas poliinsaturadas. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería el inciso C. Hay que disminuir grasas saturadas y aumentar grasas poliinsaturadas. ¿Por qué no puedo disminuir grasas saturadas y grasas monoinsaturadas? No vamos a disminuir las grasas monoinsaturadas porque son las grasas saludables, son las grasas buenas, no se las voy a bajar. No puedo aumentar las grasas saturadas porque son las malas, las poli sí, pero las grasas saturadas no. Entonces estas realmente no tienen, las oraciones no tienen una realidad, o sea, están fuera de las recomendaciones. La única, además, que cumpliría con algo que sea correcto o una frase adecuada es disminuyes grasas saturadas y aumentas grasas poliinsaturadas. Aunque no nos supiéramos nosotros estos valores, pues es la única que concuerda con algo correcto en el área de nutrición. Con esto termino el último ejemplo, la última pregunta de caso clínico. Así que te invito a darle like a este video, a suscribirte a mi canal y recuerda que estas son algunas de las varias preguntas que reviso en el curso de preparación para el examen. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, pues déjamelo y yo te voy a responder.